¿Amas la libertad? Pues este es tu podcast. Comenzamos. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Sean ustedes bienvenidos una vez más a Don't Tread on Me, una serie de podcasts destinadas a divulgar las ideas de la libertad dentro del proyecto Value for All, con la colaboración, eso sí, de Polynomics. Mi nombre es Ángel García y al otro lado, en esta ocasión, tenemos el privilegio de contar con la presencia de Daniel Gallego. Daniel es doctorando y profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos y en el Instituto de Estudios Bursátiles. Además, le fue concedido el último premio Hayek al mejor expediente académico del máster en Economía de la Escuela Austríaca, dirigido por nuestro admiradísimo profesor don Jesús Huerta de Soto, a quien le enviamos un cariñoso saludo. Todo esto hace de Daniel una persona ideal para comentar lo que nos trae hoy aquí, ni más ni menos que el último artículo publicado por don Jesús, Los efectos económicos de la pandemia, un análisis austriaco. Muy buenas, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Bueno, en primer lugar, a modo de introducción, hay que decir que las crisis económicas pueden producirse fundamentalmente por dos motivos: los ciclos económicos de crecimiento y recesión o bien los fenómenos extraordinarios. Por supuesto, los ciclos generan crisis recurrentes con cada vez menor distancia temporal entre ellas, mientras que los fenómenos extraordinarios desembocan en crisis puntuales. Un ejemplo claro de estas últimas es la escalada de precios que se está viviendo en Europa por el conflicto ruso-ucraniano y, como no, la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. Por supuesto, no son únicamente los factores que influyen, pero sí que, digamos, tienen cierta influencia en esta escalada de precios. En consecuencia, podemos afirmar que las crisis puntuales son imprevisibles. No obstante, las crisis recurrentes, aunque quizá no se pueda determinar el momento exacto, sí que se pueden intuir. De hecho, los economistas austriacos llevan años proponiendo reformas económicas para precisamente evitarlas. Daniel, ¿qué propone esta patrulla de amantes del libre mercado? Bueno, a ver, sí que es cierto que se pueden distinguir dos tipos de crisis económicas, ¿no? Aquellas que son exógenas a la economía, como bien dices, son aquellas que en momentos puntuales de guerra de Ucrania, pandemia de COVID o situaciones que generan mucha incertidumbre en la economía, y esto pues modifica los comportamientos de la sociedad ante un aumento de incertidumbre, ¿no? Y luego aquellas crisis que son endógenas a la economía, que son las que se podrían evitar si se diesen digamos ciertos puntos, que son los que el profesor Huerta de Soto lleva, digamos, escribiendo sobre ellos durante mucho tiempo, en especial en el libro de Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Estos, de manera resumida, se comentan también al comienzo del artículo, son, digamos, puntos a gran escala, ¿no? Que sí que me gustaría diferenciar este tipo de reformas que son a gran escala o llevarían mucho tiempo y sobre todo mucha conciencia por parte de la sociedad, y luego otras medidas que sin ser tan agresivas ayudarían mucho a paliar estas situaciones de crisis económicas, ¿no? Bueno, lo que propone el profesor Huerta de Soto y lo que muchos economistas austríacos secundamos es la eliminación de los bancos centrales. O sea, los bancos centrales son la máxima expresión de la coacción que en términos económicos que existe, porque bloquea completamente la transmisión de información que sea en el mercado o en la sociedad, entendiendo mercado y sociedad como sinónimos, y los bancos centrales o el Estado a través de los bancos centrales han expropiado una de las instituciones más importantes que hay en la sociedad, que se ha dado en la sociedad, que es el dinero. Los bancos centrales, que esto sería pues otro punto, ¿no?, a llevar a cabo, sería la devolución de la propiedad de esa institución a la sociedad, que es el dinero. En este caso sería pues un retorno al patrón oro que pues permitiese tener una oferta monetaria, digamos, controlada por la sociedad, controlada por el mercado, ¿no?,
y que no dependiese de lo que consideran los burócratas si estamos en una parte de auge o una parte de recesión económica, ¿no? Entonces, este sería otro punto. Y luego también, y este eh, es muy importante, sería el respeto de los principios generales del derecho en cuanto a los contratos de depósito y de préstamo. Como esto es una cosa que siempre, bueno, que he explicado a los alumnos y muchos se quedan sorprendidos porque no lo saben. Eh, Cuando yo llevo el dinero al banco, el banco no coge ese dinero y lo guarda en una caja fuerte y se queda ahí esperando a que yo, cuando yo quiera, en el momento en que yo quiera, vaya y retire la cantidad que yo quiera. El banco lo que hace con ese dinero es prestarlo a otra persona que va a pedir dinero prestado. Entonces, lo que se está generando ahí es dinero de la nada, una especie de ficción monetaria que, digamos, hace que estas crisis económicas de auge y recesión sean mucho más profundas y se den con cierta recurrencia, ¿no? Entonces, el principio de aquello que yo estoy depositando que es mío, que es de mi propiedad, lo dejo guardado en una caja fuerte y eso no se toca porque es mío. Entonces, eso sería otra de las recetas fundamentales, que los bancos, que tienen un monopolio concedido por el Estado importantísimo, se ajustasen a estos principios generales del derecho. De decir, oye, esto que yo estoy guardando en esta caja fuerte es mío y esto no se toca y esto no se presta ni mucho menos. Porque o sea, cuando se presta, yo estoy actuando como si yo tuviese, si por ejemplo yo meto en un depósito 100 unidades monetarias, yo estoy actuando como si yo tuviese 100 unidades monetarias. Y a la persona que se le está prestando 98 unidades monetarias está actuando como si tuviese 98 unidades monetarias, cuando la realidad es que solamente hay 100. Y se está actuando en la sociedad como si yo tuviese 100 y como si la persona que ha cogido ese dinero tuviese 98 unidades monetarias. O sea, es decir, como si hubiese 198 unidades monetarias en la sociedad, cuando esto no es así. Entonces, ese sería otro punto muy importante. Y el más importante de todos, el que más hincapié hace el profesor Huerta de Soto, es el respeto de los tipos de interés. Que los tipos de interés sean señales verdaderas en cuanto a la tasa de preferencia temporal que se está dando en la sociedad. Al final, el tipo de interés lo que nos refleja es eso, es cuánto está dispuesta o cuánto está restringiendo su consumo a la sociedad, cuánto está ahorrando o al revés. Entonces, en función de eso, en la parte de la sociedad que decide invertir en proyectos de larga duración o proyectos de etapas alejadas del consumo, se deciden invertir, pues que sea por señales verdaderas de la sociedad, no por señales que los grandes funcionarios de los bancos centrales, con sus magníficas fórmulas y sus magníficos programas matemáticos y econométricos, deciden si hay que subirlo, hay que bajarlo, o qué es lo que hay que hacer cuando no se está respetando la información que se está dando en el mercado a través de los tipos de interés, que es esta tasa de preferencia temporal. ¿Cuánto está la gente dispuesta a rechazar hoy para tenerlo mañana en cuanto a valor, ¿no? En un tipo de interés? Entonces, bueno, estas sí serían así a grandes rasgos, ¿no? Esto ya digo, a los oyentes, si quieren profundizar más, que cojan el libro de Dinero, Crédito, de Crédito, Banco y Ciclos Económicos y lo lean, porque o sea, parece mentira que esté escrito hace unos años ya y se ajuste tan perfectamente a las crisis endógenas que se dan. Entonces, es un marco teórico muy importante y muy actual. Sí, no, desde luego que es un libro que yo por lo menos tengo muy pendiente, pero que muchos de los grandes economistas así en el panorama nacional lo recomiendan. Yo, por ejemplo, escucho a diario a Lorenzo Ramírez y que participa en Despegamos, en la voz de César Vidal, y siempre habla de ese libro. Y no es ni mucho menos se puede decir, un anarcocapitalista, vamos, por la impresión que a mí me da, pero
Ujú. reconoce que es un tratado monetario, por así decirlo, bastante adecuado. Nada, para que los oyentes, pues eso, a modo de resumen, los 3 puntos básicamente sería eliminación de bancos centrales, coeficiente de caja del 100% y la no manipulación de los tipos de interés. Sí, 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 pero vamos, que como decía al principio, estos son recetas a muy largo plazo y a grandes Claro, rasgos, pero también se pueden hacer cosas por parte de los gobiernos más a corto plazo y más y menos extravagantes, ¿no? Como son la eliminación de los bancos centrales, que sería bajar impuestos y reducir gasto claro, y claro, devolver esas competencias a la sociedad. exactamente, que haya digamos, una progresividad para Hmm. llegar a eso, digamos, a las recetas que proponen los economistas de esta Hmm. escuela. Bueno, lo que también es cierto es que el COVID-19 ha sido la última, pero no la única pandemia que ha vivido nuestra especie. Recordemos que entre 1918 y 1920 se produjo la crisis de la mal llamada gripe española, con decenas de millones de muertes por todo el mundo, lo Hmm. cual supone una mortalidad muy superior a la que vivimos en la actualidad debido al COVID-19. Es más, aquella gripe provocó una caída en picado de la mano de obra disponible, elevando los salarios al alza y desembocando en los denominados felices años 20, aunque a mí me gusta más llamarlos burbujistas años 20. ¿Qué errores Hmm. se cometieron en materia económica en esta década, Daniel? Pues mira, Ángel, si me permites, traslado un poco la pregunta a la crisis de 2008, porque digamos que los motivos tienen origen parecido y creo que los oyentes, o sea, se puede ilustrar mucho mejor para aquellos que nos estén escuchando. Y es que al final esta actuación de los bancos centrales y de los gobiernos producen este tipo de crisis económicas de auge ficticio y recesión. Entonces, dependiendo de la cantidad de años que estén cebando la economía, porque tiene una visión estática de la economía donde solamente importa el consumo y cuanto más se consuma, mucho mejor. De hecho, la directora del FMI, cuando estábamos todos encerrados, eh, decía algo muy parecido a Keynes. Decía, hay que consumir y tenés que consumir y consumir y consumir, porque solamente importa el consumo. Entonces, esa visión cortoplacista, esa visión estática es lo que lleva a este tipo de crisis tan dolorosas. Porque este tipo de crisis se traducen luego en desempleados y en gente con nombre y apellidos que no puede ir a trabajar porque no hay trabajo y que no puede pagar el alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, al final, a grandes rasgos son manipulación ficticia de los tipos de interés, dando a entender a la sociedad que hay un ahorro que puede sustentar, digamos, inversiones en las etapas más alejadas del consumo, cuando lo que está pasando realmente es que la gente no está dejando de consumir para que exista esa bajada de tipo de interés. Es decir, si hay una bajada de tipo de interés es porque, en principio, si se respetasen los principios generales del derecho, como comentamos al principio, es porque la gente está ahorrando más. Si yo ahorro más es porque consumo menos. Entonces, si yo ahorro más, los precios del consumo deberían bajar. Pero cuando hay una manipulación artificial de los tipos de interés, esto no se da. La gente no está dejando de consumir. Y se están enviando estas señales al mercado de que existe un ahorro disponible que sustenta las inversiones en las etapas más alejadas del consumo que se pueden dar por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, uno de los motivos es este, la manipulación artificial de los tipos de interés. Y luego, evidentemente, y como hemos visto, como consecuencia de esta visión cortoplacista durante la pandemia, durante el encierro, es la multiplicación de la oferta monetaria, la laxitud en medidas monetarias y no tanto fiscales, porque esto si quieres luego lo comentamos, que todas las medidas, digamos, extraordinarias que se dan, porque estamos en tiempos extraordinarios, luego son dificilísimas de quitar. Pero bueno, al final es eso, la actitud monetaria con creación de dinero abundante y barato. El dinero, bueno, pues el dinero no vale nada, no vale nada, entonces lo que hacemos es inundamos el mercado de dinero y lo más importante, bueno, no sé si lo más importante, pero
pero sí de capital importancia es la manipulación artificial de los tipos de interés, que es la señal en el mercado que más se tendría que respetar, sin duda. Desde luego. Has mencionado que Kristalina Georgieva, si lo estoy pronunciando bien, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, dice que eso, que lo que hay que hacer para que la economía vaya bien, es consumir y consumir. Claro. Y eso, vamos, me parece estupendo que lo digas y que lo traigas un poco a colación porque en este podcast siempre, eh, digamos, decimos que lo importante no es el consumo. O sea, de hecho, realmente, por supuesto, hay que consumir, pero con cierto criterio y con cierta cabeza. Pero que las sociedades prósperas no son precisamente las sociedades consumistas, Ujú, son lo contrario, las sociedades ahorristas, por así decirlo. Que ujú. básicamente digamos, las sociedades ahorristas son las más capitalistas. Claro, claro. Si es que, o sea, el objetivo no tiene que ser una sociedad Bueno, es que es lo típico de que se relaciona el capitalismo con el consumismo, porque todo el mundo consume mucho y todo el mundo está en los centros comerciales consumiendo, y esto es lo más capitalista que hay. Capitalismo es sinónimo de ahorro. Es sinónimo de ahorro. Entonces, una sociedad es más rica cuando está más capitalizada y cuando es más productiva. Y para que exista ese capital, tiene que haber un ahorro previo y una reducción del consumo hoy para que mañana, o sea, porque durante ese tiempo podamos ahorrar y nos podamos capitalizar y podamos ser más productivos. Exactamente, completamente de acuerdo, Daniel. Bueno, otro ejemplo de pandemia, volviendo un poco al tema, lo tenemos en la peste bubónica del siglo XIV. Se estima que Europa perdió más o menos 2/3 partes de su población en aquella época, lo cual también alzó los salarios de forma espectacular, en consecuencia de la carestía de mano de obra. No obstante, ante la brutal mortalidad de la enfermedad, la sociedad adoptó dos actitudes antagónicas. Por un lado, hubo quienes exacerbaron su preferencia temporal, como tú antes mencionabas, y básicamente comían y bebían como si al día siguiente fueran a morir. Y por eso Ujú. estaban aquellos que hacían penitencia y rezaban por el mismo motivo. Dos actitudes opuestas, por supuesto, pero que provocaron el mismo efecto, el descuido y consumo sin reposición de los bienes de capital. Porque, ¿qué sentido tiene ahorrar y emprender ante este tipo de circunstancias? Mm. Esto obviamente hirió de gravedad la estructura productiva de aquel momento. Aún así, Daniel, parece que los economistas monetaristas y keynesianos, que como dice Lorenzo Ramírez, se están como en los últimos años fusionando. Un poco parece. Pues eso, ellos parecen, ambas corrientes parecen defender los beneficios de este tipo de catástrofe porque sacan a las economías de su atonía y de su estancamiento. Sí. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, a ver, es que primero hay que entender el punto de vista de estas escuelas de pensamiento, porque el concepto que tienen de capital es un concepto, no es como el concepto que tenemos en la escuela austríaca de capital. Pues, el concepto que tienen de capital es de una masa homogénea, que lo mismo da que sea capital destinado a la fabricación de bolígrafos que la fabricación de portaaviones nucleares, para hacernos una idea, ¿no? O sea, ven el capital como una masa homogénea, los incluyen en sus complicadísimas ecuaciones y en sus flujos circulares de la renta, que ahora comento el problema que tiene esto, o sea, el problema que tiene de representar la economía o la estructura productiva a través del flujo circular de la renta. Entonces, como se da este punto de vista de estas escuelas de pensamiento y no incluyen un factor importantísimo que sí se incluye en la escuela austríaca, que es el factor tiempo, evidentemente son visiones cortoplacistas donde no van más allá que momento de hoy, momento T de hoy, y el futuro Dios dirá. Entonces, esto es una cosa que nos diferencia principalmente de la escuela austríaca, esta inclusión del factor tiempo, donde el capital no es homogéneo, donde las estructuras productivas tienen diferentes pasos, diferentes años, por así decirlo, ¿no? Donde, de hecho, un ejemplo un ejemplo
o un error que se da es, uno de los errores se puede ejemplificar a través de, la contabilidad nacional, del Producto Interior Bruto. Porque con el objetivo de intentar una doble contabilidad, solamente se lleva la contabilidad de las fases más cercanas al consumo y evidentemente la fase de consumo, ¿no? Dentro de la estructura productiva, la última fase, la fase del consumo. Y no se contabilizan lo que se está produciendo en las etapas productivas más lejanas del consumo, que están más alejadas del consumo, para evitar esa doble contabilidad, ¿no? Y esto es completamente falso. Y esto responde a la sorpresa que se llevan los gobiernos o los ministerios de Hacienda durante las etapas de auge ficticio dentro de los ciclos económicos, de que cómo es que están ingresando tanto dinero cuando no se corresponde con la subida del PIB, del Producto Interior Bruto. Pero sí que es verdad que en estas etapas hay subida del Producto Interior Bruto, pero no se corresponde o no es proporcional a la cantidad de dinero que están ingresando. Y esto es porque no contabilizan las etapas intermedias alejadas del consumo, porque solamente se ve el corto plazo, ¿no? o el consumo. La economía es solamente consumo. Entonces, lo cierto es que, y termino ya con el Producto Interior Bruto, las ruedas de los coches que están fabricando hoy no son las ruedas de los coches que ya están fabricados hoy. Entonces, se está pasando por alto toda esa parte de la economía que es tan importante, porque la mayoría de los bienes de la economía son bienes de capital o bienes de orden superior, en términos mengerianos. Y estas escuelas económicas, en especial los keynesianos, no lo tienen en cuenta. Entonces, por eso digo que hay que entender, hay que posicionarse desde su prisma de visión para ver por qué llegan a decir que en momentos de crisis solamente lo que hay que hacer es consumir y consumir. Y el ahorro da igual, porque el ahorro al final, si dejamos de consumir, nos empobrecemos todos porque bajan los precios y la gente sale desempleada. Pero es que no se está viendo más allá del corto plazo, ¿no? Entonces, es tener completamente una visión estática de la economía, no dinámica, y no entender que en esa parte de capital homogéneo que ellos entienden, no es un capital homogéneo, es un capital completamente heterogéneo y muy profundo. En el flujo circular de la renta, el flujo circular de la renta es lo que se suele enseñar en institutos y cursos de introducción a la economía, pues desde un punto de vista completamente keynesiano y un punto de vista completamente estático y cortoplacista, porque es superficial, por así decirlo, y no entiende que dentro de esa parte del capital hay una profundidad muy importante y hay muchísimo tiempo que son los que llevan a que culminen esas etapas productivas. Entonces, pues claro, desde ese punto de vista sí que tiene sentido, evidentemente, decir hay que consumir ahora, da igual el futuro, etcétera, etcétera. Esto me recuerda también al libro que le mando yo a los alumnos para leer, que es el de la economía en una elección, cuando se habla de lo que se ve y de Haldi, eso es, de lo que se ve y lo que no se ve en la economía, ¿no? Y es que es completamente cierto. O sea, cuando nosotros vemos que el clásico ejemplo de la ventana, de se rompe una ventana y eso es una oportunidad, porque así lo que estamos haciendo es dar el trabajo al cristalero, es dar trabajo al que pone la junta del cristal con la ventana, etcétera. Pero es que eso es lo que se ve. Pero lo que no se ve es que ese dinero que se ha gastado por parte del dueño de ese local al que le han roto la ventana para reparar la ventana es un dinero que no se ha podido gastar en comprar equipo de capital más productivo, ¿no? Entonces, hay que hacer hincapié en esto mismo, en lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve es que guerras, pandemias, etcétera, son oportunidades que hay que aprovechar. Hombre, sí, es buenísimo, pero lo que no se ve es que todo eso está generando o está teniendo un gran costo de oportunidad, vamos a decirlo así. Exacto. Y en ese tipo de ocasiones hay una destrucción brutal. Decías antes que
eso, que el libro de crédito bancario, o sea, dinero, crédito bancario y ciclos económicos, si no recuerdo mal, es un libro que, a pesar de tener varios años, digamos que se puede considerar que ahora mismo su lectura es bastante actual, digamos, súper pertinente. Pero es Ujú, que el de Henry Hazlitt, Economía en una edición, que si no recuerdo mal se publicó en 1946, también. ujú. Y estamos hablando de que eso ya va a hacer 80 años desde que se publicó la primera Mm, edición. Y aparte de esto, también quería decir que eso, que al final parece que estos keynesianos y monetaristas tienen una visión muy simplista de lo que es la economía, pero a la mm. vez para planificar son lo más complicado del universo, o sea, se complican con fórmulas matemáticas, esto, lo otro, o sea, digamos Claro. que en lo que se tiene que complicar no se complican y en lo que, o sea, en lo que se tiene que complicar no se complican y en lo que no se tiene que complicar se complican, pero de forma vamos, que uno no se lo, que uno no lo entiende, Sí, 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 básicamente. sí, sí. Bueno, lo que es evidente es que la pandemia actual también ni ha reducido la mano de obra significativamente ni ha afectado a la estructura productiva, vamos, de forma especialmente, salvo contadas excepciones. El factor que ha determinado la profunda crisis que aún arrastramos es la rigidez del mercado laboral y, por supuesto, la imposibilidad de trabajar en determinado momento, como consecuencia de Mm. decisiones gubernamentales, como los arrestos domiciliarios que se vivieron en España durante la primera ola. Y precisamente este tipo de decisiones tomadas de forma repentina y unilateral son las que provocan una situación de gran incertidumbre para las empresas y las familias. Sí. ¿Qué consecuencias económicas puede traer esta incertidumbre, Daniel? Bueno, a ver, estos aumentos repentinos de incertidumbre, a ver, para mí el más importante es la consecuencia directa que tiene sobre la demanda de certidumbre en el futuro, ¿no? Porque esta demanda de certidumbre futura, en momentos de altísima incertidumbre, lo que hace es secundar completamente las actuaciones de los estados, ¿no? Y que se pase por el aro con situaciones en las que en condiciones normales no se pasaría por el aro. Es decir, eh, tenemos un comité de científicos expertos que nos están diciendo que si nosotros nos ponemos mascarillas en todo momento, incluso aunque estemos dando un paseo por el campo solos, esta pandemia la vamos a frenar. Tenemos un comité de expertos que nos dice que nos podemos quitar la mascarilla si tomamos un café dentro de un restaurante, pero sin embargo, si nos levantamos al servicio, tenemos que poner la mascarilla porque hay que ser solidarios y hay que proteger a nuestro entorno, ¿no? Bueno, todo esto en situaciones normales, estas cesiones de libertad, estamos viendo a día de hoy que son dificilísimas de que sean devueltas a la sociedad, ¿no? Esto en cuanto digamos, a la respuesta no económica, ¿no? Pero es que es importante tenerlo en cuenta porque estas situaciones, ya te digo, hacen que se secunden decisiones con el objetivo de armar, o sea, de que la sociedad tenga más certidumbre, ¿no? Entonces, de si hacemos lo que nos está diciendo el comité de expertos científicos, el futuro está más claro y el futuro es eminentemente incierto. Esto lo dice siempre el profesor Huerta de Soto, el futuro no es un porvenir donde yo me quedo sentado y solamente tengo que esperar a que vengan las circunstancias y las situaciones. El futuro es un por hacer que depende, que depende de nosotros mismos, que depende del sujeto. Entonces, esto, bueno, digo, consecuencia directa de aumento de certidumbre, demanda de certidumbre, ¿no? Demanda de seguridad en el futuro. Ahora bien, en cuanto a consecuencias económicas, depende, y además esto tampoco está realmente claro. Sí que es verdad que, bueno, a todo pasado lo vemos y decimos, bueno, pues este aumento de certidumbre lo que hizo fue aumentar, en el caso del COVID-19, ¿no? Que no ha sido una pandemia importante, pero en términos relativos, en términos de comparación con otras pandemias, ¿no? Como decía la peste bubónica, pues evidentemente no se ha cargado un tercio de la población europea, pero este momento de incertidumbre lo que se ha podido o lo que se está viendo es que
Hubo un aumento de demanda monetaria para tener un aumento de saldos de tesorería, de decir, oye, yo con esto soy capaz de manejarme en función de cómo vaya la cosa a futuro, ¿no? Es decir, yo aumento la demanda monetaria, aumento mis saldos de tesorería y en función de si el futuro va de una manera o va de otra, pues actúo en consecuencia, ¿no? Puedo comprar esto, puedo invertir en esto, lo que sea. Luego, si hay un aumento, sí que es verdad que este aumento de certidumbre no es de extrema incertidumbre. Entonces, es que también es complicado porque, evidentemente, esta incertidumbre depende del sujeto y depende completamente de cómo se esté valorando el futuro, ¿no? Pero en momentos de extrema incertidumbre, donde estamos seguros de que no vamos a durar más de una semana, la demanda monetaria sí que caería completamente, porque no querríamos deshacernos de nuestros bienes y de nuestros servicios, no querríamos deshacernos de aquello con lo que compraríamos con dinero, ¿no? Entonces, el valor del dinero también caería, evidentemente. Entonces, pero bueno, se pueden dar distintas situaciones, ¿no? En cuanto a, pero dependiendo del grado de la incertidumbre, del grado de incertidumbre que se dé, pero ya te digo, es difícil de contestar esto porque depende de cada uno y entonces no podemos decir unidades de incertidumbre, o sea, lo tenemos que hacer siempre en términos ordinales. De acuerdo, claro, es algo también, es una pregunta por mi parte bastante abstracta, entonces es difícil de responder, lo entiendo perfectamente, pero bueno, que en definitiva eso, si el gobierno, pues metiendo sus narices, aumenta la incertidumbre, quizá pues eso genera más desconfianza en los agentes del mercado y posiblemente pues pueda haber consecuencias negativas. Bueno, llegados a este punto, es el momento de mencionar en nuestro podcast a quizás el ucraniano más importante de la historia, que no es otro que Ludwig von Mises. Hace ya más de 100 años, este economista de origen judío y autor del soberbio Tratado de Economía de la Acción Humana desarrolló el teorema de la imposibilidad del socialismo. Un sistema socialista implica irremediablemente que un planificador central pretenda coordinar la economía, por supuesto a través de mandatos coactivos. Es decir, se impide la presencia de un mercado libre propio del modelo capitalista, aparte de oponerse a la propiedad privada que también es respetada por el capitalismo. ¿Y por qué 4 motivos Mises defendió que un sistema socialista está destinado al fracaso, como la historia nos ha demostrado una y otra vez? Sí, mira, esto hay una parte dentro del máster que es muy importante, que es exactamente esta, la parte de socialismo del libro de socialismo, cálculo económico y función empresarial del profesor Huerta de Soto. Y dentro del libro, no sé si es el capítulo 3, después de todo el estudio de la función empresarial, se trata el tema de la imposibilidad del socialismo, y justo el profesor Huerta de Soto lo que da son los 4 contraargumentos, por así decirlo, en contra del o explicativos de por qué el socialismo no puede funcionar. De hecho, me gustaría aprovechar aquí para como dijo mi compañero Vicente Moreno, digamos, animar a todos los teóricos de la escuela austríaca a entrar en el debate académico que se está dando en cuanto a la imposibilidad del socialismo, porque es un debate que está volviendo a nacer, o sea, que está renaciendo, y, o sea, por parte de los cibercomunistas, ¿no? que hablan de que sí que se puede dar ahora mismo una centralización en cuanto a toma de decisiones y coordinación de la sociedad debido a los avances informáticos y los avances cuánticos que se están dando, ¿no? Pero bueno, te digo, ese es otro debate que es súper interesante, súper interesante. Pero como digo, en estas páginas el profesor Huerta de Soto, que en esencia recoge todo lo que Mises aportó a este debate, da cuatro importantísimos argumentos en contra de la coordinación, o sea, del socialismo en general, ¿no? De las decisiones centralizadas, vamos a decir, ¿no? El primero, o sea,
se pueden dividir en argumentos estáticos y argumentos dinámicos, ¿no? El primero es que el socialismo o las decisiones centralizadas son imposibles por la cantidad de volumen de información que se da en la sociedad. Es decir, somos millones y millones y millones de personas. Cada una pensamos de una manera y cada una tenemos nuestra información, nuestros bits de información almacenados en nuestro cerebro, y es completamente imposible que debido al volumen, solamente por el volumen, sin entrar en más complejidad teórica, por volumen es imposible. Luego, si aceptásemos que se puede manejar con grandes avances científicos y informáticos, que se puede manejar este volumen de información, es imposible que se den decisiones centralizadas debido al carácter subjetivo, tácito y no articulable del tipo de información que se maneja en la sociedad o que se da en la sociedad. Un tipo de información que surge en la sociedad, se transmite y se coordina sola. Entonces, yo no puedo transferirle a un órgano centralizado cuánto me gusta a mí este ordenador. Eso es información completamente subjetiva. Yo puedo decir, me gusta mucho, me gusta más que esto, me gusta más que lo otro, pero yo no puedo expresar, yo no puedo transferir ese tipo de información que solamente la tengo yo, a un órgano centralizado de cuánto me gusta a mí este ordenador, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es debido, te digo, al carácter subjetivo de la información que se da a la sociedad. Luego hay dos argumentos o dos contraargumentos que son ya de carácter más dinámico. Y el primero de ellos es que no se puede transferir información que todavía no se ha creado. Es decir, en la sociedad se da información, surge información, pero surge constantemente a través de la función empresarial, que es digamos, inherente del ser humano, ¿no? Es decir, sí, en el caso de que, vale, aceptamos que el órgano de decisiones centralizadas, el Estado, puede coger todo este volumen de información, puede coger incluso puede hacerse con unos mecanismos que hacen que, digamos, absorba ese carácter subjetivo de la información. Bien, el problema es que... ¿El qué? No, bueno, sí, no, pero entrando en esa hipótesis. Claro, o sea, vamos a aceptarlo. Bueno, pues eso sería, o sea, quiero decir, en el caso de que se pudiese hacer todo esto, este tipo de información se va generando ex novo, lo repito mucho el profesor Huerta de Soto, en todos los momentos del tiempo, en todas las etapas temporales. Es decir, si pudiésemos hacer eso, cogeríamos información dada en un momento en concreto, y se tomaría una serie de decisiones, y cuando se fuesen a aplicar esa serie de decisiones sobre la sociedad, ya sería con información completamente caduca, porque ya ha pasado tiempo y ya se ha generado nueva información. ¿Sabes? Entonces, sería completamente descoordinador. Y esto me lleva al cuarto contraargumento, o al cuarto argumento, y es que la propia intromisión del Estado o del órgano coactivo dentro de la sociedad condiciona completamente y nubla completamente esta generación de información, bloquea esta generación de información, esta transmisión de información y esta coordinación de la información. Entonces, ya la misma existencia del Estado, o de un órgano que tome decisiones de manera en cuanto a la sociedad, interrumpe completamente este proceso. Completamente de acuerdo. Desde luego que no se podría haber explicado mejor, pero bueno, por eso traemos a un profesor aquí al podcast, porque en este tipo de cosas pues nos ayudan bastante. Bueno, concretamente en España es obvio que nos quieren vender que el Estado hizo bien gestionando la emergencia sanitaria, pero nada más lejos de la realidad. Contrariamente, el mercado libre es mucho más eficiente autogestionándose. Sin ir más lejos, industrias textiles se reconvirtieron en fábricas de mascarillas
industrias de bebidas alcohólicas empezaron a producir geles hidroalcohólicos, por poner algunos ejemplos. Pero la fiesta para este tipo de empresas que supieron adaptarse no duraría mucho, porque el gobierno unilateralmente decidió de la noche a la mañana incautar material sanitario. Daniel, ¿qué consecuencias trajo esta brillante idea? Pues, mira, Ángel, es parecido a lo que llevamos comentando, sin entrar en términos eh, complejos y de carácter económico. Este tipo de intervenciones lo que bloquea son las señales que se dan en la sociedad y en el mercado. ¿Y cuáles son estas señales? Que si hay un aumento de precios en unos bienes o unos servicios concretos en un momento determinado, esas señales lo que están haciendo es decir a otros inversores, oye, aquí hay muchísimas oportunidades de ganar dinero. Pues bloquear ese tipo de señales lo que está haciendo es interrumpir completamente el proceso espontáneo de coordinación que se da en la sociedad. Y esto, ejemplos de incautación de mascarillas, de guantes, etcétera, lo que está ahí, las contraseñales que está mandando es decir, oye, no fabriquéis aquí mascarillas, no fabriquéis aquí guantes, no fabriquéis aquí gel hidroalcohólico, porque no va a haber ningún beneficio, porque os lo voy a quitar. Entonces, emplead esos recursos que tenéis en otras cosas. Entonces, eso que a corto plazo, como decimos, a corto plazo está muy bien, ¿no? Porque incautamos 100.000 mascarillas que luego no se van a poder coordinar. O sea, este reparto de mascarillas es imposible que se coordine desde un punto de vista centralizado y luego habrá mascarillas muertas de risa, pues como con las vacunas, es que es exactamente lo mismo. Con las vacunas, estamos ahora mismo en un momento en el que los países del mundo desarrollado o del primer mundo estamos todos vacunados con terceras, cuartas, quintas dosis, que sin tu sexta dosis no puedes entrar a un restaurante. Sin embargo, hay seres humanos en otros continentes que están sin la primera dosis. Es un ejemplo claro de descoordinación provocada por estas decisiones centralizadas. Y mientras, insisto, que personas mayores de otros países están sin vacunar, aquí estamos tirando vacunas que están descongeladas al final del día. Estos son ejemplos de la descoordinación y el mal que hace el Estado en general o los gobiernos en particular, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, sí, este tipo de decisiones lo que crean son descoordinación y escasez. En el caso de los precios máximos, ¿no? Que se pusieron en las mascarillas y en guantes y en este tipo de historias. Al final, un precio máximo lo que genera es escasez, porque a ese precio se está demandando muchísimo. Entonces, la gente se va a quedar sin mascarillas. La gente se quedaba sin mascarillas. Lo que pasó, porque yo esto lo comentaba y algunas personas de mi entorno que, bueno, porque no son afines a la escuela austríaca, decían, bueno, pues yo no vi escasez de mascarillas, yo vi mascarillas a 99 céntimos, que es el precio máximo. Y yo digo, bueno, vale, perfecto, pero es que yo luego vi mascarillas a 15, 20 céntimos. ¿Por qué? Porque la curva de la oferta, en términos más clásicos, la curva de la oferta se había desplazado tanto que el precio de equilibrio estaba muy por debajo del precio máximo. Y esto era gracias a la función empresarial y gracias a la inversión empresarial que se dio en inundar al mercado de mascarillas. Pero si no fuese una situación de tal emergencia o de tal importancia, hubiésemos tenido una escasez brutal. Porque si el precio de equilibrio está, pues, no sé cuánto estaba, pero vamos a poner 15 euros y nos ponen un precio máximo de €1, estamos generando una escasez brutal. Claro, completamente. O sea, un precio máximo, como tú dices, siempre pues, va a ocasionar carestía. Por contra, un precio mínimo lo que provoca son excedentes. Pero bueno, para ilustrarlo un poco a nuestros oyentes, sobre todo de España, yo cuando ocurrió la primera ola, yo no vivía aquí, yo estaba de Erasmus en Polonia y eso todo el mundo diciendo que no había mascarillas, esto, lo otro, y había intervenido, o sea, habían incautado el gobierno pues las que se habían producido. Y sin embargo, yo en Polonia os prometo que es que había mascarillas en todas partes y de sobra, y a un precio, vamos, ridículo. Y las cosas como son, Polonia, pues sí, económicamente en los últimos años ha crecido bastante, sobre todo gracias a los fondos europeos, pero en lo que es liberalismo, o bueno,
digamos, vida económica no intervenida, tampoco es el Capitán Trueno, precisamente. Entonces, pues eso nos da bastante que pensar en relación a lo intervenida que puede llegar a estar la economía española, sobre todo en momentos puntuales como este. Pero bueno, dime, perdona. No, digo digo, mira, si en todo caso, y esto me llevó a algún debate dentro del máster, en todo caso, lo que yo vería con mejores ojos, por así decirlo, es que en el caso de intervenir, el gobierno lo que hubiese tenido que hacer, o lo que hubiese podido hacer, no tenido que hacer, es comprar mascarillas a precio de mercado y intentar distribuirlas, ¿no? O por lo menos a médicos y enfermeros que estaban ahí dando el do de pecho en los días más críticos de la pandemia, ¿no? Pero eso de poner precios máximos que generan una escasez, es que eso teniendo un presidente del gobierno, ¿no? que es doctor en economía, no hay por dónde cogerlo. Eso no hay por dónde cogerlo. Bueno, ese doctorado dudo mucho que sea como el tuyo, pero en fin, supongamos que sí. Bueno, lo triste es que nuestra sociedad piensa que los gobiernos asisten a sus ciudadanos en momentos de crisis, pero qué va. Las crisis son el momento perfecto para aumentar el estatismo, con propaganda y mentiras, usando la ingeniería social, también conocida como socialismo cientista. Por ello, pretenden que hagamos caso a unos supuestos expertos, que a veces ni conocemos, que se lo digan precisamente a Falconetti, pues por el mero hecho de que sean expertos en la materia, aunque también hay que decir que no menciona que la mordida de estos tecnócratas depende de que defiendan lo que el gobernante de turno desee en ese momento. Claro. Aunque no carezca de defecto alguno, Daniel, ¿por qué el libre mercado es una opción mucho mejor que el intervencionismo del que estamos hablando? Bueno, por lo que estamos comentando desde el comienzo, ¿no? Al final el libre mercado, o sea, yo tampoco te voy a decir que lo más o lo óptimo sea el anarcocapitalismo o un mínimo Estado, sino esto es como dice uno de mis directores de tesis, César Martínez Meseguer, que no vamos aquí a estar midiéndonos en cómo de liberales somos, ¿no? O quién es aquí el más liberal, sino que si estamos aquí en el barco de la libertad o en el barco de reducción del Estado, estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces, yo, en términos generales, lo que te voy a responder es que el libre mercado es mucho mejor que el intervencionismo en términos de eficiencia, en términos morales, en términos económicos y etcétera. O sea, respetamos la naturaleza humana a través del libre mercado y respetamos la propiedad privada a través del libre mercado. Y sobre todo que esto genera unas consecuencias tan positivas a nivel económico, que te digo, cualquiera que esté en el barco de reducción del Estado es bienvenido. Y esto es sobre todo porque a través del libre mercado es donde se da la coordinación de esta información subjetiva que nace de la sociedad. Es decir, a través del libre mercado se coordinan aquellos que quieren consumir hoy y aquellos que quieren ahorrar hoy. Aquellos que quieren invertir a futuro y en las etapas productivas más alejadas del consumo y aquellos en las que solamente quieren consumir. O sea, al final lo que se está dando es una coordinación de este tipo de información subjetiva que se da en el mercado, ¿no? Y esto se puede traducir o se puede materializar en todo tipo de situaciones de crisis económicas, más a nivel micro también si se quiere, etcétera, ¿no? Entonces, al final, el libre mercado es el camino correcto porque es el que mejor coordina la sociedad, ¿no? Y el que más respeta los derechos fundamentales de los individuos. Completamente de acuerdo, Daniel. Pero como dicen en esta película basada en el famoso caso de Edward Snowden, la gente no quiere ser libre, quiere estar segura. Lo que no saben es que precisamente el Estado no aporta seguridad, al contrario, sino que crea mayor inseguridad mientras genera una falsa, eso sí, sensación de estar protegido entre todos sus ciudadanos. Esto convierte al ser humano en una criatura sumisa,
servir, algo que describió perfectamente el filósofo francés Etienne de la Boétie en su obra Discurso de la servidumbre voluntaria, publicada en 1574. ¿Qué 4 factores explicativos del servilismo identificó Messier de la Boétie en su obra, Daniel? Bueno, antes de comentarte estos puntos de Messier de Boétie, estoy completamente de acuerdo en lo que has dicho, de que el estado del intervencionismo no genera certidumbre. Es que hacéis vosotros o que hacen otros economistas que escriben en periódicos, o sin ir más lejos, Juan Ramón Rayo con el canal de YouTube que tiene, que llega a un montón de gente, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante dar a entender a la sociedad o enseñar a la sociedad que la mayor certidumbre o el mayor mecanismo de certidumbre a futuro que existe es el libre mercado y no el Estado. Pero bueno, estos puntos de discurso de certidumbre voluntaria son muy interesantes porque son de rigurosísima actualidad. El primero de ellos es que se respeta, o sea, respetamos estos poderes o estos altos poderes por costumbre, ¿no? Porque, vamos a ver, ¿quién va a estar en contra del Congreso de los Diputados? ¿O quién va a querer tirar abajo el Congreso de los Diputados? ¿Un banco central? Pero bueno, o sea, eso solamente lo puede, por costumbre, ya decimos, bueno, asumimos que hay un poder ahí y que nos maneja más o menos y nos deja ciertos márgenes de libertad, ¿no? El segundo punto es la cuestión del origen de ese poder, ¿no? O sea, antiguamente hablábamos de origen divino, es decir, pues bueno, es que si estoy en contra del rey que viene por origen divino, al final lo que estoy haciendo es ir en contra de Dios, ¿no? ¿Y cómo voy a estar yo en contra de Dios? Esto sí es impensable. Pero hoy día si estoy en contra de este sistema, estoy en contra al final de la democracia. Ir en contra de la democracia es lo más políticamente incorrecto que hay, ¿no? O sea, el término democracia se emplea en absolutamente todas las cuestiones. Es decir, cualquier cosa que contradiga los estándares propuestos por el mainstream es ir en contra de la democracia. Ir en contra de la democracia es fascismo directamente. Claro, o sea, ir en contra de la democracia lo que te convierte a ti es en dictador. Pero bueno, es que la democracia al final es la dictadura del 51% sobre el 49%. Entonces, sí que cabe cuestionarse las bases sobre las que se sustenta la democracia. No voy aquí a hacer una apología al anarquismo, ni mucho menos, pero sí, yo animo a cuestionar estas bases del origen de este poder, ¿no? Luego, el tercer punto, que es también de rigurosísima actualidad, es la creación de estos grupos de interés que se dan alrededor del Estado, ¿no? Que son de los más interesados de que estas estructuras de poder se sostengan, ¿no? y se mantengan. En este caso, bueno, o en el caso de nuestra era, son los funcionarios, ¿no? O sea, es decir, toda esta gente que ojo, que no me estoy metiendo, que no me estoy metiendo con la intencionalidad ni de si son malas o buenas personas. O sea, yo solamente estoy hablando de la figura en sí. Es una figura que necesita de ese poder porque es el que le da de comer. Y es verdad, es así. Y es normal desde un punto de vista no egoísta, pero sí de interés personal, que esas estructuras de poder sigan y se sostengan, porque si no, yo me voy a quedar sin aquello que me mantiene a mí, ¿no? Entonces, y es por eso que es un ejemplo muy ilustrativo. Todo este tipo ¿cómo decirlo? De situaciones de competencia desleal, ¿no? o de situaciones de monopolio, de situaciones de que se dan en el mercado de que Google tiene un monopolio o de Google es desleal desde un punto de vista competitivo. O sea, ¿qué te va a decir un funcionario que se dedica a esto
si está dictaminando si esto es competencia desleal o no lo es, ¿qué te va a decir si tiene que justificar su existencia? Es decir, te va a decir que eso es competencia desleal o que eso es un monopolio horrible que hay que deshacerse de él ahora mismo, porque si no, su figura no tendría ningún sentido, ¿no? Y luego, el cuarto punto, es la creación de un apoyo popular, ¿no? O de la compra de un apoyo popular, vamos a decirlo así. De todos es sabido que cuando tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, sorprendentemente, se empiezan a arreglar las aceras, se empiezan a asfaltar las carreteras, se empiezan a conceder ciertas subvenciones a ciertos grupos de interés. Pues bueno, interesa tener a estos grupos de interés comprados, por así decirlo. Ahora mismo no nos vamos a fijar mucho en el, aunque nunca se hace, ¿no? Iba a decir, ahora mismo no nos vamos a fijar en el gasto, pero cuando hay elecciones a la vuelta de la esquina nos vamos a fijar aún mucho menos, que si hay déficit, si hay gasto, etcétera, porque lo que vamos a hacer es subvencionar estos grupos de interés por aquí. Vamos a arreglar estas aceras por aquí. Vamos a construir esta piscina municipal por aquí, ¿no? Porque esa gente a la que afecta directamente es la gente que potencialmente nos va a votar, ¿no? Pero bueno, estos ya te digo, son 4 puntos de rigurosa actualidad que, aunque estén escritos en el siglo XVI, podían estar escritos hace 2 días. Sí, sí, desde luego. Y joder, si el podcast durase más tiempo, igual sacamos obras que se escribieron hace 500 años y también tendrían, vamos, una actualidad increíble. Pero en fin, el ser humano, pues eso, es un animal bastante, Sí. bastante ya conocido como para darnos cuenta de eso, de que todo se va repitiendo constantemente. Bueno, dejando a un lado la naturaleza humana, lo que el profesor Huerta de Soto intenta poner de manifiesto en este artículo es ni más ni menos la eficiencia dinámica del libre mercado como condición necesaria y suficiente para que la economía se recupere de una pandemia. Voy más allá, para que se recupere de cualquier tipo de crisis. Esto se debe al libre ejercicio creativo y coordinador de la función empresarial, que hace evolucionar a la estructura productiva, consiguiendo que ésta se adapte a las nuevas condiciones económicas, por supuesto, satisfaciendo siempre las necesidades de los consumidores en un ambiente de libre competencia. En cambio, Daniel, ¿qué es lo que ocurre cuando en lugar de libertad de mercado lo que tenemos son medidas intervencionistas como política monetaria ultralaxa y rigidez institucional? Bueno, pues lo hemos tocado por encima hace un momento. Lo que se dan son crisis de auge ficticio y recesión. Lo que hacen al final es, en el momento en el que estamos mandando unas señales al mercado que no son las correctas, que estamos diciendo, oye, aquí hay cierto ahorro que se puede utilizar para las etapas más alejadas del consumo dentro de la estructura productiva, anímense porque nos podemos endeudar, podemos pedir créditos muy baratos, tenemos dinero abundante y barato, etcétera, etcétera. Entonces, son señales que se mandan en el mercado completamente ficticias y, pues ya te digo, que desembocan en un empobrecimiento generalizado de la sociedad. O sea, y esto, o sea, evitar esto pasa por empezar a considerar los puntos que hemos comentado al principio del podcast. Completamente de acuerdo, Daniel. El problema es que los bancos centrales antes de la pandemia ya venían implementando este tipo de políticas. ¿Y qué hicieron a comienzos del año 2020? Pues una vez más utilizar la estrategia del patadón para adelante y seguir suministrando la droga crediticia a las economías convertidas en auténticos yonkis de lo que es la expansión monetaria y la deuda pública. Y es que verdaderamente nadie quiere asumir el coste político que supone sanear las cuentas y liberalizar la economía. Porque aunque a largo plazo eso sí que sea beneficioso y en definitiva sea la solución, exenta, por supuesto, de perfección, porque siempre va a haber desajustes y problemas puntuales, bueno, supondría una serie de ajustes que a corto plazo provocarían ciertos inconvenientes. Al final, Daniel, coincidirás conmigo en que el ser humano es impaciente y prefiere el beneficio a corto en lugar de a largo plazo.
o sea, en lugar del beneficio a largo plazo. Por ello, ¿a qué inconvenientes a corto plazo nos podemos enfrentar si un gobierno decente se decide a sanear las cuentas y liberalizar la economía? Bueno, a ver, es una pregunta complicada, porque, claro, tampoco sabemos hasta qué punto un gobierno está dispuesto a asumir ese coste y las competencias que tienen los gobiernos al final están restringidas también, ¿no? Porque las competencias monetarias, que son las más importantes o de las más importantes, no de las fiscales, evidentemente, están cedidas al Banco Central Europeo, que, bueno, sí que es cierto que dentro del endiablado sistema de intervención monetaria que existe, creo que el Banco Central Europeo ha sido una bendición para la sociedad española, porque bueno, si no tuviésemos la rigidez, entre comillas, la rigidez monetaria germana o del Banco Central Europeo, esto sería... Yo estoy convencido de que con el gobierno que tenemos esto hubiese sido algo parecido a Venezuela. Entonces, bueno, ya te digo, asumiendo o dentro del contexto en el que nos encontramos. Claro, pero para un Pero, austriaco pasa exactamente lo contrario. Por ejemplo, por poner una ¿cómo? nación que para un austriaco a lo mejor pasa lo contrario que para un español, que digamos el Banco Central Ah, Europeo claro. es, digamos un poco pues lo contrario, una bendición, una Sí. maldición. No, 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 sí, sí, o sea, claro, 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 pero porque tiene que ceder a aquellos gobiernos irresponsables desde un punto de vista monetario, desde un punto de vista fiscal, ¿no? De no cuadrar las cuentas, etcétera. Entonces, ya te digo, es complicado saber, o sea, saber las consecuencias a corto plazo de empezar a liberar la economía. Entonces, sí que es cierto que habría mucha gente perjudicada a corto plazo, porque a todos aquellos que son completamente dependientes del Estado, de estos funcionarios que comentábamos, ¿no? O estos grupos de interés que comentábamos que dependen directamente del Estado o de la administración pública. Parte de reducir el gasto público es echar a gente a la calle. Y esto es verdad, o sea, esto es así. Entonces, habría un periodo de tiempo o sea, un periodo de tiempo donde estamos reduciendo el gasto y donde estamos también reduciendo los impuestos, en el que a corto plazo va a haber gente que va a salir perjudicada, pero porque el mercado o la sociedad tiene que pagar un precio por haber estado tan intervenido durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor o lo que se debería hacer es ir poco a poco cediendo parcelas de libertad a la sociedad, poco a poco reduciendo el gasto público, poco a poco saneando las cuentas, poco a poco reduciendo los impuestos. Porque ese es el camino inverso es el que han hecho los estados o los gobiernos, poco a poco ir invadiendo parcelas de libertad, ¿no? Hasta el punto en el que estamos. Entonces, bueno, yo te digo, habría gente, pues, estos grupos de interés que se verían muy afectados, pero a medio y largo plazo, evidentemente, con una reducción de impuestos y con un saneamiento de las cuentas públicas, la sociedad acabaría tremendamente beneficiada. No tengo ninguna duda de eso, vamos. Claro. Pero en definitiva nuestra sociedad prefiere esos cada vez más pequeños y menos duraderos beneficios a corto plazo que supone llevar a cabo la política monetaria ultralaxa tan de moda, acompañada por un intervencionismo, digamos, exacerbado. ¿Por qué? Pues porque en algunos casos, por ignorancia, obviamente, porque no saben realmente los beneficios que puede traer digamos, una gestión opuesta, pero en otros, como el de los defensores de la mal llamada teoría monetaria moderna, que, paréntesis, de moderna no tiene nada porque son las mismas viejas recetas que jamás han funcionado y la defienden porque piensan que en el futuro se optará o bien por la deuda perpetua, que defienden personajes de la talla de George Soros, por poner un ejemplo, Mm. o bien por la condonación de la deuda. Pero, por favor, Daniel, así para concluir la clase de hoy, ¿nos podrías explicar qué supondría adoptar este tipo de estrategias a nivel económico? Sí, bueno, esto lo comenta el profesor Huerta de Soto al final del artículo y
lo que pasaría es que se haría evidente o saldría a la luz la endiablada esencia de los bancos centrales, ¿no? Porque al final, lo primero que sería evidente es cómo a través de la creación de dinero el Banco Central enriquece a unos pocos a costa de unos muchos, ¿no? Porque, o sea, al final esto no es una creación de dinero donde pasamos de un día a todos los ciudadanos. Eso, en ese caso pues, no habría tanto problema. El problema es que el dinero se va filtrando en la sociedad por unos puntos en concretos y se da este efecto cantillón, donde se empieza a extender el dinero poco a poco la sociedad. Pero es que al principio, con una estructura de precios dada, a unas partes concretas de la sociedad se le ha inyectado mucho dinero. O cierta cantidad de dinero, me da igual si es mucho o poco, se le ha inyectado cierta cantidad de dinero, entonces esas personas pasan a ser más ricas porque hay una estructura de precio dada que todavía no ha sido modificada por este dinero o por las consecuencias de la filtración de este dinero de nueva creación. Entonces, lo primero que sería evidente es esto, es que aquellos puntos donde se filtra el dinero de nueva creación son puntos que pasan a ser mucho más ricos un día para otro a costa del empobrecimiento generalizado de la sociedad, porque luego esa estructura de precios se va modificando y los que peores parados salen son los últimos que reciben, o la última oleada de individuos, por así decirlo, que reciben ese dinero de nueva creación, ¿no? Luego, por otro lado, también sería evidente que, digamos, los mecanismos de los bancos centrales no podrían volverse a utilizar en siguientes situaciones, ¿no? Eso tendrían que hacer directamente filtración de dinero filtración de dinero en la sociedad a los individuos, ¿no? O sea, básicamente lo que ha hecho Biden durante la pandemia de dar no sé cuántos dólares a las familias para que se puedan gastar dentro de esta visión completamente estática y cortoplacista de la economía. Pues bueno, básicamente se acabaría con toda la credibilidad o con casi toda la credibilidad de los bancos centrales. Los bancos centrales se las arreglarían y el Estado en general se las arreglaría para volver a intervenir en la sociedad y para volver a descoordinarla sea como sea. Aunque ellos, ya digo, aunque ellos no tengan la intencionalidad, que yo estoy convencido de que no tienen, de descoordinar la sociedad y de generar ineficiencias. Pero es que la misma actuación o la misma intervención del Estado y los bancos centrales es la que genera esta descoordinación y estas ineficiencias, sin depender de si lo están haciendo a propósito o no, ¿eh? Porque es que la teoría económica es así, no influye si lo estás haciendo con muy buena intención o con muy mala intención. De hecho, esto ya te digo, esto también se comenta con la teoría de la imposibilidad, el teorema de la imposibilidad del socialismo. Es que no depende de la intencionalidad del gobernante. El gobernante puede ser el mejor tío del mundo, que con las mejores intenciones va a descoordinar la sociedad y va a descoordinar las decisiones de los individuos. Completamente. Yo puedo tener la intención de convertirme en jugador de la NBA, pero sé que eso jamás va a pasar. Entonces, aquí no podemos pues, juzgar las intenciones de un gobernante, sino que podemos juzgar las consecuencias de sus decisiones, ni más ni menos. Y bueno, para terminar, hablando así un poquito de deuda, quería simplemente añadir que el otro día, concretamente creo que fue el jueves, sí, el jueves en Despegamos, en el programa que tiene Lorenzo Ramírez en La Voz de César Vidal, mencionó un dato que a mí me pareció pues terrorífico. O sea, decía que actualmente el Producto Interior Bruto Mundial es aproximadamente de unos 83 billones europeos, o sea, billones, no europeos, sino billones hispanos en lo que es el idioma español, porque billion, digamos en inglés, billion quiere decir 1.000 millones. Pues eso, el Producto Interior Bruto Mundial serían 83 billones de dólares, pero en cambio la deuda
global asciende a más de 300 billones. Ujú. Es algo terrorífico, o sea, Tremendo. que más de 3 veces, o sea, hay 3 veces más, bueno, incluso más de 3 veces deuda que Producto Interior Bruto en el mundo. Y realmente eso es algo que yo se lo he escuchado a Lorenzo Ramírez, pero es que te prometo que nunca antes lo había oído. Sí, sí, no, es que es tremendo. O sea, y además es que esto la gente no lo sabe. O sea, esto no se cuenta en los institutos, ni en los bachilleratos, ni en las carreras, en las introducciones a la economía y todo ese tipo de cosas, también depende del profesor, ¿no? Porque aquí hay mucha más libertad de cátedra, evidentemente, y lo normal es que te digan, bueno, sí, España está en el 120% de deuda, pero bueno, es necesario y puede estar en más incluso sin que pase nada. Pero bueno, es que la gravedad del asunto la gente no la sabe y no sabe que para pagar esta deuda tendríamos que estar trabajando más de un año sin cobrar absolutamente nada. O sea, generando un valor durante un año sin cobrar absolutamente nada en el caso de España, ¿no? Tiene una deuda de 120, una cosa así. Entonces, te digo, eso es tan importante la labor que hacéis de comunicación de estas ideas o de transmisión de estas ideas de la libertad para que la gente sea consciente de cómo está la cosa, ¿eh? O sea, Desde luego que eso, desde aquí pues aportamos un pequeño grano de arena porque mm, en definitiva pues eso, si no te dedicas a ello es un poco complicado, pero yo bueno que no soy experto en la materia, como lo saben los oyentes, yo soy ingeniero, igual que Gustavo, pues eso, sí que es verdad que nos hemos centrado mucho realmente, o sea, son los ingenieros los primeros que luego, ¿sabes? Toman digamos, planificar la economía y todo eso, porque ujú, en definitiva, bueno, antes estábamos hablando de la ingeniería social, pues no es mm, capricho que utilicen esa palabra, pero es claro, gente que eso, que está muy acostumbrada a depender de herramientas como las matemáticas mm, y pues eso, es gente que tiene su confianza en todo eso, sin embargo, pero a mí me ha pasado un poco al contrario, que yo veo en la economía algo pues como más filosófico, algo más teórico, menos de fórmulas, de historias así. Y luego, por supuesto, en esto influye pues ya la ética y la moral de cada uno. mm. Y te das cuenta que lo justo realmente pues, es defender las ideas de la libertad y que realmente a día de hoy pues lo políticamente correcto es ir en Mm. contra de ellas. Es que ¿sabes lo que pasa, Ángel, en el campo de la economía mainstream? Que se olvida por completo que estamos estudiando al final al individuo. No estamos estudiando fórmulas complejísimas, curvas que van de un lado para otro, que toda la información está dada y nosotros lo que tenemos que hacer es optimizar, reduciendo costes, maximizando beneficios, etcétera. O sea, todo el mainstream económico se ha olvidado por completo que al final somos una ciencia social y que estamos estudiando una parte concreta del individuo y de cómo se comunica en el mercado, etcétera. Entonces, eh, además, es que esto lleva a que nos creamos que somos una especie de ingenieros y que podemos utilizar las matemáticas y que podemos empezar a llenar de constantes todo el campo de la economía para que así nos salgan los resultados que nosotros queremos, ¿no? Entonces, bueno, es una arrogancia fatal. Sí, sí, como diría Hayek, desde luego. Pues nada, Daniel, por mi parte, yo creo que, vamos, desde luego no me equivoco al decir que este ha sido el mejor podcast en cuanto a lo que es contenido, pero claro, o sea, nunca antes habíamos dispuesto de un experto en la materia como tú. Lo primero de todo eso, agradecerte tu participación y que nada, si te gustaría añadir algo más, ahora es el momento. Nada, daros las gracias por esta estupenda entrevista. Recomendar a todos los oyentes que si quieren profundizar en la materia, cojan el libro de Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, que es fundamental. Y luego el de dinero, crédito bancario y ciclos económicos es una aplicación concreta del teorema de la imposibilidad del socialismo, ¿no? Entonces, o de lo que se escribe o de lo que se habla en el primer libro de socialismo, ¿no? De Jesús Huerta de Soto.
está disponible en Amazon y en una editorial. Y ya te digo, cualquiera que desee profundizar en la materia y aprender más sobre esto, ahí los tiene. Sí. Yo desde luego, a mí tengo que admitir que el de socialismo me costó leérmelo, tardé lo suyo, Ujú. porque eso, como ya he dicho antes, no soy experto en la materia y es algo que me cuesta y tenía que ir despacito. Pero bueno, si no pueden comprarlo, que me lo intenten pedir a mí prestado y yo se lo presto a quien haga falta, Mm. mientras luego me lo devuelvan. Y nada, Daniel, que eso, que ha sido un placer tenerte, que me alegro un montón que Gustavo, pues eso, diese contigo para realizar este podcast y que Un nada, placer en mí. que espero que vaya todo genial por la universidad. Un abrazo enorme de parte de Gustavo y de mí al profesor Huerta de Soto. Ujú. Y que nada, que si todo va bien, pues quizá en un futuro contemos contigo de nuevo para hacer otro podcast. Encantado. Encantado, Ángel. Pues nada, que vaya todo muy bien. Un saludo. Gracias, un abrazo grande.